¿Quieres ponerte de pie? Vamos a decirle M aquí. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, cántalo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan
por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. La faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos con el segundo domingo hablando del tema de la primera carta de Juan y los pasajes paralelos a esa carta.
Les decía el domingo anterior que Juan argumenta que Jesús es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Su testimonio es veraz porque Él estuvo allí presente, Él lo vivió. Sus escritos no le contaron, no le dijeron, sino que Él estuvo presente en cada situación. Hoy vamos a continuar mirando otros textos del mismo Evangelio y de otras cartas para darle mayor fuerza al argumento que Juan presenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Y seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y bajamos al versículo 14 hasta el 17. Juan 1, el Evangelio 1:14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Recuerde que en el principio de Juan 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora en el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Está diciendo que el Verbo se hizo carne. O sea que la palabra verbo se refiere a Jesús encarnado. Y dice, y habitó entre nosotros. Observen cómo dice Juan, y habitó entre nosotros. O sea, está incluyéndose que Él estuvo allí. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan presenta de que vimos su gloria, se puede referir a cualquiera de los episodios que Jesús tuvo donde escucharon la voz del Padre. En el bautismo de Jesús, escuchó la voz del Padre que habló. En el monte de Getsemaní, en la transfiguración, también escucharon la voz del Padre. O sea, son los momentos donde Juan dice que vieron la gloria del Padre. Y se refiere a esos eventos. Dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía. Aquí le está hablando Juan el Bautista. Juan lo está transmitiendo, lo está diciendo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista está testificando de que Jesús era primero que él, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Juan el apóstol testifica que Juan el Bautista está diciendo que Jesús era primero que él. Y si seguimos bajando en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante, sigue el testimonio de Juan el Bautista, dándole fuerza al argumento de Juan de que Jesús es el Hijo de Dios. El siguiente día, el verso 21 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista le dice a la gente que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presenta como el Cordero que iba a ser sacrificado
por nosotros. Este es aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista, viene un varón el cual es antes de mí, ratificando de que Jesús es eterno, porque era primero que yo. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, Juan el Bautista testifica que Jesús era primero que él. Y también lo presenta como el Cordero de Dios que iba a morir por el pecado de la humanidad. Ese testimonio lo recoge Juan el apóstol porque estaba presente y lo escribe. Ahora vamos a mirar otro pasaje que no es de Juan, sino de Pablo, donde Pablo también enfoca la eternidad de Jesús. Y vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Colosenses 1, 15. Y recuerden que esta carta no es escrita por Juan, sino por Pablo. Y vamos a observar el parecido que hay en lo que dice Juan el apóstol con lo que dice Pablo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Noten lo que Pablo dice, hablando de Jesús, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y dice el primogénito de toda creación. Por eso Juan el Bautista dijo que era antes que él. Ambos escritores y personajes están diciendo de que Jesús estaba con el Padre desde antes que la creación del mundo fuese hecha. Por eso dice el primogénito de toda creación. Primogénito es primero. Primogénito significa primero. Y sigue el verso 16. Miren lo que Pablo dice. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y en Él, en Cristo, dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sin ser, ¿verdad?, maestros destacados, podemos mirar que este texto con Primera de Juan y con el Evangelio no se contradicen. Al contrario, se apoyan unos a otros. Ahora, si vamos al Génesis, vamos al principio, porque todos están hablando del principio. Y hay que recordar, ¿verdad?, lo que dice Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Colosenses, porque en Él, 16:1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, cuando dice Génesis, en el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra. Y Colosenses 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué indica eso? De que Jesús estuvo en el principio con el Padre. Y esto es algo tremendamente importante, porque está dándole un apoyo a las declaraciones de Juan el Apóstol y de Pablo. Y el verso 17 que leímos de Colosenses 1 dice, y Él es antes, se refiere a Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta sería la doctrina de la preexistencia de Jesús. Y por eso la emoción de Juan cuando dice lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que palparon nuestras manos al verbo, tocante al verbo de vida. O sea, la emoción de Juan es porque Juan descubre que este Jesús que él tuvo a su lado, que tuvo oportunidad de trabajar con él durante años, vivir con él, aprender de él, es el mismo Dios hecho hombre. Dicen amén. Imagínense ustedes la emoción de este Juan al entender en su mente finita de que un Dios tan grande que hizo todas las cosas, que creó todo lo que existe, porque el texto lo dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese Dios tan grande y eterno estaba allí con ellos, vivió con ellos, los entrenó a ellos para que vivieran obedeciendo la palabra. Y el verso 18 al 19 de primera de Colosenses viene lo que sucede en lo que Pablo pudo discernir, guiado por el Espíritu Santo. Dice, y Él es la cabeza, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Están escuchando? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Espiritualmente hablando es Cristo. Dice el que es el principio. Escuchan bien, hablando del principio, el que es el principio, el primogénito, otra vez la palabra primogénito, entre los muertos. ¿Por qué primogénito? Porque nadie, hermano, nadie de los hombres que han muerto ha resucitado. Porque Lázaro fue resucitado, pero después murió. El único que murió y resucitó y está vivo se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Es el único. Por eso dice el primogénito entre los muertos. Nadie, hermano, nadie, ninguno de los líderes religiosos que se han presentado como Cristo, ninguno de ellos, todos han muerto y ninguno de ellos ha resucitado. El único, hermano, que resucitó, y por eso es nuestra esperanza, se llama Jesucristo, el Dios hecho hombre. Démosle un aplauso a Él, por favor. Entonces, el apóstol Pablo
declara en el texto 18 que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el principio, que es el primogénito entre los muertos, y hace una declaración al final del texto que dice, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, que Jesús, hermano, Jesús debe tener el primer lugar en todo. La palabra preeminencia significa que fuera de Él nadie, excepto Dios que está ahí con Él, debe ocupar el primer lugar. ¿Dicen amén? O sea, que Jesús debe ocupar ese primer lugar en nuestra vida, en todo. Porque el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿A quién le agradó? Al Padre. Que en su Hijo Jesús toda plenitud habitase en Él. Por eso Juan en su Evangelio, el capítulo que leímos, los versículos del capítulo 1 dice que Jesús en Moisés fue dada la ley, pero en Jesús fue dada la gracia y la vida. Y que todos tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia. Pablo dice que le agradó a Dios que en Cristo habitase toda la plenitud. Entonces, mis hermanos amados, estos pasajes paralelos a la carta de Primera de Juan, todos nos llevan al mismo camino. Todos nos llevan a la misma persona. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Dios Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y por eso Juan se emociona cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Yo me imagino a este hombre emocionado diciendo que él estuvo con la vida ahí al lado de él. Y por eso sigue repitiendo lo que hemos visto y oído. Verso 3 de 1 de Juan. Eso os anunciamos. Y él no se cansa de repetir lo mismo, diciendo que Jesús es vida y vida en abundancia. Seguimos mirando cómo el apóstol Juan presenta a Jesús. Y seguimos en Primera de Juan ahora. Y vamos a mirar otros aspectos que él menciona en su carta. Vamos a mirar el versículo 5 hasta el 10 de la primera carta de Juan. Ahí cerramos el capítulo 1. Dice el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan descubre que Jesús, aparte de que es la vida, también es la luz de los hombres. Y eso lo relata en su evangelio. Necesitamos ir al evangelio porque es el que se complementa. Juan 1,
Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4 del Evangelio de Juan 1:4, porque es la misma expresión y cómo Juan se apoya de su evangelio. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida y la luz? En Cristo. Por eso dice, y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Noten que allá dice que en Jesús estaba la vida y la luz de los hombres. Acá dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, Juan declara que estar en la luz es estar en Cristo y estar en Dios. Y de ahí la figura de que si estamos en luz, no debemos estar en las tinieblas. Porque Dios es luz. Y basado Juan en ese argumento, entonces menciona la necesidad de la comunión que ya estudiamos. Pero quiero recordarle que esa comunión es con Dios primeramente y después con los semejantes. Vamos a pasar al capítulo 2 porque el tiempo se nos agota para leer todos los capítulos. En el capítulo 2, Juan el apóstol presenta a Jesús como la propiciación por nuestros pecados. En el Evangelio recuerden que Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Capítulo 2 de Juan, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, la ofrenda. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. O sea que Juan el apóstol también toma esa figura que Juan Bautista declaró, he aquí el Cordero de Dios. Juan dice que es la ofrenda para la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino para todo el mundo. Y Juan en el versículo 4 del capítulo dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, hay una relación directa con la luz. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque en verso 4 dice que el que dice que Él le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. O sea, para el apóstol Juan no hay cabida para la mentira y para las tinieblas. Si estamos en Dios, debemos ser consecuentes con esto. Y hay una declaración tremenda en el verso 6 del capítulo 2 de Juan, de primera carta de Juan, 2:6, primera carta de Juan. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y este sí es, hermanos, un reto y desafío tremendo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Oiga, esto es tremendo. Pensar en las diferentes situaciones en que Jesús se
vivió, ¿verdad? Se encontró. Y que en todas esas situaciones él no perdió el control de su vida. Y la declaración dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No solamente es, ¿verdad?, el testimonio, la conducta, sino todo nuestro ser, el hablar, las relaciones que tenemos, todo debe estar bajo esa semejanza de Él, parecernos a Él, ser como Él. Y del verso 7 en adelante, del capítulo 2 de la primera carta de Juan, el apóstol retoma el mandamiento que Jesús le recalcó a ellos. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Seguimos leyendo para descubrir cuál es el mandamiento que Juan está mencionando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, verso 10, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Observen ahora cómo Juan relaciona el estar en luz, el estar en Dios, debe tener una relación directa con nuestro semejante. Dice el verso 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque las tinieblas no pueden estar donde está la luz. Donde hay luz no debe haber tiniebla. Y una relación rota, dice Juan, está en tiniebla. Porque dice el verso 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, no podemos decir que estamos en Dios, que estamos en luz y estamos despreciando, aborreciendo a nuestros hermanos. No es posible. No se puede dar cabida a esa doble vida. En la propuesta de Juan no hay cabida para esa doble vida. ¿Estamos en la luz o estamos en las tinieblas? Y eso lo recalca en ese capítulo 2. Después más adelante dice que le escribe a los hijos, le escribe a los padres, le escribe a los jóvenes. O sea, Juan está diciendo: le estoy escribiendo esto no solamente para un determinado público, sino para todas las generaciones. Hijos, jóvenes, padres. Y en el verso 15 al 17 toca un tema que es de suma importancia para esta época también. Y él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A veces se hace complicado diferenciar cómo entender este pasaje,
porque estamos en el mundo, somos del mundo. Entonces, ¿cómo interpretar cuando Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Hay que entender que el mundo tiene sus propios principios, su propia moral, sus propias enseñanzas, sus propios conceptos. Y todo principio o argumento o precepto que viole la palabra de Dios es del mundo. Por eso cuando dice no améis al mundo se refiere a los conceptos, principios y preceptos que el mundo dicta, que no están de acuerdo a la palabra, no se ajustan a la vivencia de la palabra. Y el ser y amar al mundo es para Juan que el amor de Dios no está en esa persona. El que ama las cosas del mundo hasta el punto de que deja de obedecer la palabra por obedecerla al mundo, dice que el amor del Padre no está en esa persona. Esa persona no está en luz, sigue todavía en tiniebla. Porque el texto dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay tres cosas ahí interesantes que Juan está descalificando, que eso no es del Padre, sino del mundo. Y declara en el verso 17 del capítulo 2, primera de Juan, y el mundo pasa. Una de las enseñanzas que la Biblia siempre está marcando el paso es diciéndonos que todo lo que vemos actualmente, lo material, todo esto un día pasará. Por eso dice, el mundo pasa. O sea, no hay nada eterno de lo que vemos. Lo eterno es lo que no vemos. Y a eso debemos apuntar. Por eso dice, y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nos queda decidir, hermanos, si obedecemos lo que el mundo dicta, obedecemos lo que la palabra nos dice. El mundo va a pasar con todas sus cosas que tiene. Pero la palabra de Dios dice que no pasará. Permanece para siempre. Porque Jesucristo vive para siempre. Y por eso dice que aunque el que cree en mí esté muerto o muera, vivirá. Porque Dios, hermano, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y tú y yo estamos en ese grupo, somos del Dios vivo, el que nos da vida en abundancia. Habíamos dicho que hay dos cosas que debemos tener en cuenta: amar al mundo o amar a Dios. Porque el mundo va a pasar, pero la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Para concluir este segundo domingo, quiero que miremos capítulo 2, versículo 20 y después el versículo 27 como conclusión para el día de hoy. Versículo 20 del capítulo 2 de primera carta dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí Juan habla de la unción. Se refiere a la persona del Espíritu Santo.
En el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Ahora, la palabra permanecer está refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, o sea, el Espíritu Santo. Recuerden Juan 14, donde dice que Él fue dado para recordarnos y enseñarnos todas las cosas. O sea, quien enseña es el Espíritu Santo. Por eso Juan dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Esa es, mis hermanos, por el día de hoy, la conclusión. El Espíritu Santo, como encargado de recordarnos y enseñarnos todas las cosas, Él sigue allí dispuesto a que nosotros obedezcamos su palabra y nos despojemos de ese amor que le tenemos a las cosas del mundo y nos dediquemos a la cosa del reino de Dios. Es importante que hoy entendamos que tenemos la oportunidad, el privilegio, como lo tuvieron los apóstoles, de conocer al dueño de la vida, al que promete la vida eterna, al que promete estar con nosotros todos los días, y de hecho lo está. Y a Él debemos obedecerle para permanecer para siempre. Hoy quiero orar por ustedes para rogarle al Padre para que todos ustedes y nosotros le pertenezcamos a Él y le obedezcamos totalmente, despojándonos de todo aquello que nos estorba y nos asedia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te bendecimos, hoy te adoramos y hoy, Padre Santo, pedimos que el Espíritu Santo que nos fue dado para recordarnos, para enseñarnos todo lo que Jesús enseñó y dejó por escrito, para que nosotros le obedezcamos, que se haga una realidad en nosotros, Señor, que podamos despojarnos del mundo y obedecer lo que tu palabra nos dice, para que así tengamos la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que sigan disfrutando de la primera carta de Juan. Bendiciones. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó,
y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo: en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor, te seguiré. Amén.